Hola, mi nombre es Albanela Ríos, soy estudiante de sexto trimestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua y el día de hoy les hago este video para informarlos sobre las estructuras morfológicas de los medios impresos. Este video es para la materia de investigación a los medios de comunicación tradicionales y digitales. ¿Qué es la morfología? La morfología es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras, las variantes que éstas representan y el papel gramatical que desempeña cada segmento en relación con los demás elementos que la componen. Se suele dividir en dos grandes ramas, en la morfología flexiva y la morfología léxica. Por otro lado, el análisis morfológico básicamente consiste en determinar qué clase de palabra o categoría gramatical forma cada palabra en una frase. Es importante no confundirlo con el análisis sintáctico, donde lo que se analiza es la función que cumple una palabra dentro de una oración. La estructura morfológica de contenidos informativos para diferenciar el valor jerárquico y noticioso. La estructura morfológica de un contenido informativo puede variar según el medio en que se presente, pero generalmente sigue una jerarquía de la siguiente manera. El título, que es el elemento principal que resume el contenido de la noticia y atrae la atención del lector. El lead o entradilla, que es un párrafo corto que resume todos los puntos claves de la noticia y proporciona información básica para captar la atención del lector. Luego, el cuerpo de la noticia, que es en donde se desarrolla la información principal de la noticia, presentando los hechos de manera ordenada y con todos los detalles relevantes. Luego, los subtítulos o destacados, que son elementos visuales que dividen el texto en secciones más pequeñas y facilitan la lectura. Y las fotografías o videos, que son los elementos visuales que complementan la información y ayudan a contextualizarla. En cuanto al valor jerárquico y noticioso, podemos diferenciarlos de la siguiente forma. El valor jerárquico que podemos ver aquí se refiere a la importancia relativa de la información presentada en el contenido informativo. Por lo general, se presenta de manera descendente, es decir, desde lo más relevante hasta lo menos relevante. Esto se refleja en la distribución de la información en la estructura morfológica que explicamos anteriormente, donde los elementos más importantes, como el título y el lead, ocupan posiciones destacadas y se presentan de manera más prominente que otros elementos. En cuanto al valor noticioso que tenemos por acá, se refiere a la relevancia y actualidad de la información presentada en el contenido informativo. La noticia se caracteriza por ser un relato de hechos recientes o relevantes que tienen interés para la audiencia. Por lo tanto, el valor noticioso se relaciona estrechamente con la actualidad y la importancia de la información presentada, así como con su capacidad para captar la atención del lector. Esto se refleja en la selección de los temas a tratar y en la manera en que se presentan en la estructura del contenido informativo. En cuanto al mensaje comunicacional y su significado, el mensaje comunicacional no es más que la información o idea que se transmite a través de un medio de comunicación para lograr que llegue al receptor de manera efectiva. Este mensaje puede ser verbal o no verbal y su objetivo es generar una respuesta en el receptor, ya sea informar, persuadir, convencer o entretener. El mensaje comunicacional puede ser transmitido a través de distintos canales como redes sociales, radio, televisión, correo electrónico, entre otros. Ahora bien, el significado de un mensaje en la comunicación es el sentido o la intención que se desea transmitir a través del lenguaje verbal o no verbal. Este puede variar dependiendo del contexto, las palabras utilizadas, el tono de voz, los gestos y otras señales no verbales. Es importante tener en cuenta que el significado no solo se encuentra en las palabras en sí, sino también en cómo se expresa y se interpreta. Así que básicamente el significado de un mensaje es lo que el emisor desea transmitir y lo que el receptor entiende o interpreta. En cuanto al análisis morfológico del periódico, este pretende estudiar la estructura lingüística y gramatical de las noticias y la composición de las palabras que aparecen en sus páginas. Esto incluye identificar y clasificar las diferentes partes de la oración como sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, entre otros. En un periódico podemos encontrar una gran variedad de palabras que cumplen diferentes funciones dentro de las frases y párrafos. Por ejemplo, los sustantivos que están por acá pueden referirse a personas, lugares, organismos o eventos importantes que se mencionen en las noticias.
Los adjetivos, por otro lado, se utilizan para describir y calificar los sustantivos, mientras que los verbos expresan acciones, estados o procesos. Además, en un periódico es común encontrar palabras y expresiones especializadas en el lenguaje periodístico, como titulares, entrevistas, reportajes, editoriales, crónicas, entre otras. Estas palabras pueden estar acompañadas de modismos o giros idiomáticos propios del estilo de escritura periodística. Es decir, el análisis morfológico de un periódico nos permite comprender la estructura lingüística y gramatical de las noticias y reportajes que se publican en sus páginas, así como identificar las diferencias y peculiaridades del lenguaje periodístico en comparación con otros tipos de textos. Un periódico suele tener una estructura organizada con secciones claramente definidas, como noticia, opinión, cultura, deportes, entretenimiento, entre otros. Cuando hablamos de la morfología visual de un periódico, este suele contar con elementos como titulares grandes y llamativos, fotografías, gráficos, columnas de textos, encabezados, subtitulares y poco espacio en blanco para llamar la atención del lector. También es común que en la portada del periódico se destaquen las noticias más relevantes del día. Básicamente, la morfología de un periódico abarca diversos elementos visuales y estructurales que contribuyen a la presentación de la información de manera organizada, clara y atractiva para el lector. La combinación de textos, imágenes, titulares, secciones y otros elementos visuales conforman la identidad visual y editorial de cada publicación periódica. Ok, saliéndonos un poco de lo que es la parte morfológica, vámonos a la parte más general. Y es que la estructura interna y externa de un periódico se refiere a la organización y distribución de sus contenidos tanto dentro de sus páginas como en su presentación física. La estructura interna, por su parte, se compone de la portada, que es la primera página del periódico, y suele contener las noticias más relevantes del día, así como titulares llamativos para atraer la atención del lector. La contraportada es la última página del periódico, que suele contener noticias de interés general, columnas de opinión o información adicional. Luego las secciones son que los periódicos suelen estar divididos en secciones como política, economía internacional, deportes, cultura, arte, espectáculo, vida y estilo. Cada sección contiene noticias relacionadas con este tema en particular. Los editoriales son artículos de opinión escritos por el equipo editorial del periódico. Los artículos son piezas informativas escritas por periodistas sobre diferentes temas de actualidad. Por otro lado, los reportajes y análisis son noticias más extensas y detalladas que profundizan en un tema específico. Los anuncios son espacios publicitarios que generan ingresos para el periódico. Y por último, los suplementos y extras son secciones adicionales que suelen incluir contenido especializado como suplemento de fin de semana, revistas especiales, guías de compras, entre otros. Estos son algunos de los elementos que conforman la estructura interna de un periódico, aunque pueden variar dependiendo de la publicación y su formato. Mientras que, ya hablamos de la interna, ahora vamos a pasar a la externa. Esto se compone del formato, que puede ser de tabloide o estándar, dependiendo del tamaño y diseño del periódico. El diseño incluye la distribución de contenidos, tipografía, colores y fotografías utilizadas en el periódico. Los títulos y titulares deben ser atractivos y llamativos para captar la atención del lector. Y la publicidad, que son los anuncios y la colocación de marcas en el periódico. Son parte importante de la estructura externa, ya que generan ingresos para la publicación. En resumen, la estructura interna de un periódico se refiere a la organización de sus contenidos, mientras que la estructura externa se refiere a su presentación ya más física y el diseño en general. Ambas son fundamentales para la correcta elaboración y presentación de un periódico hacia sus lectores. En conclusión, la morfología de un periódico juega un papel fundamental en la presentación de la información y la creación de una experiencia visualmente atractiva para los lectores. La estructura visual, la jerarquía de la información y la disposición de los elementos son elementos clave que determinan la legibilidad y la claridad del mensaje que se desea transmitir. Desde la apariencia de la portada hasta la disposición de las secciones internas, cada parte del periódico juega un papel importante en la experiencia del lector. Por lo tanto, es fundamental para los diseñadores y editores de periódicos comprender y aplicar los principios de la morfología adecuados para garantizar la coherencia y la efectividad en la comunicación de noticias y acontecimientos.
Esto ha sido todo lo que les vengo a informar el día de hoy sobre las estructuras morfológicas. Espero que les haya servido esta información y que les haya gustado.